Les voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias el Salmo 127 y cuando lo tengan me confirman con un fuerte amén, por favor. Salmo 127. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Dios me los bendiga, mis hermanos. Se pueden sentar. Queremos tomar un tiempo para orar. Vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a entrar a la palabra en este día. Queremos solamente, si tiene peticiones, que usted tome el tiempo para orar por ellas en este momento. También, ¿verdad? Vamos a orar por las iglesias en Uvalde, Texas. Como dijo la hermana, lloró, ¿verdad? Vamos a orar por ellos. Y les voy a pedir, si tus padres están aquí o tus hijos están aquí, que ellos se sienten contigo en este momento, ¿verdad? Les voy a pedir, ¿verdad? Que sé que mi esposa está sufriendo con la chiquita aquí adelante, ¿verdad? Vamos a tener paciencia con nuestros hijos, pero si en este tiempo le voy a pedir que los hijos se sienten con sus padres, por favor. Vamos a tener un tiempo de aprender la palabra, pero después vamos a estar orando por nuestros hijos y vamos a orar por los padres. Oremos. Padre, te amamos y te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú has escogido, Señor, para reunirnos, Señor, y escuchar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder entender Salmo 127, Señor, a ver, Padre, qué es lo que el Padre nos dice a través de este Salmo, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes también, Padre, a no solamente a escucharla, Padre, pero ayúdanos, Padre, a poder vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Te pido, Padre, por las iglesias, Señor, en Uvalde, Texas, Padre. Te pido, Padre, por los pastores que en este momento, en este día, están teniendo servicios en su iglesia, Señor. Te pido, Padre, que a través de tu palabra, Señor, la congregación y el pueblo pueda ver, Señor, quién es Cristo Jesús. Señor, que puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados, venir a Él, Señor, y poder, Padre, sentir el amor, Padre, la paz, Señor, que tú das, la fe, Padre, que tú das, Señor. Te pido, Padre, por los ministros de la palabra, Señor. Te pido por cada uno de ellos en este momento, Padre. Te pido, Padre, que los prepares a través de tu palabra, Señor, para poder hacer, Señor, el labor, Padre, que tú le has pedido hacer, Señor. Señor, tenemos varias personas enfermas en la congregación. Te pido, Cristo, que los sigas ayudando, Padre, que sigas, Padre, cuidando de cada uno de ellos y que pronto los podamos ver aquí en la congregación. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este domingo hemos decidido tener servicio con nuestros niños por la razón que queremos orar por nuestros niños. Queremos tomar un tiempo con cada uno de ellos. Como muchos de nosotros hemos sentido el terror que sucedió este miércoles en Uvalde, Texas, donde un joven de 18 años asesinó a 19 niños y 2 maestras. Yo sé que es un acto terror que tal vez hemos visto muchas veces en nuestro tiempo que hemos vivido en esta nación, ya que solamente en este año el tiroteo fue el número 27 en una escuela. Solamente en este año ha habido 27 tiroteos en las escuelas. Pero por una razón este tiroteo llegó a mi corazón y quebrantó mucho de mi persona. No lo sé, tal vez fue ver los videos de los padres tratando de entrar a la escuela para poder rescatar a sus hijos.
o fue ver las caras de esos niños cuando ellos estaban corriendo y saliendo de las escuelas, unas caras de terror. O ver las fotos de los padres y las maestras que murieron, ya que muchos de esos niños se parecían a mis niños, ¿verdad? Muchos de ellos son latinos, son hijos de migrantes o inmigrantes que vinieron a este país. Tal vez fue eso ver, ¿verdad? Que la edad de estos niños son casi parecidos a la edad de mis niños, que me llevó a una tristeza, a un llanto. Y ver, ¿verdad? Que los padres estaban sufriendo en este tiempo, realmente quebrantó mi ser. También ver que fueron estos inmigrantes que realmente han traído a sus hijos a poder vivir una vida mucho mejor y que realmente se han encontrado con algo tan fuerte en un país donde supuestamente debe haber prosperidad y seguridad. Mientras oraba me recordé unas palabras de una señora que decía, siempre pensábamos que esto pasaría en otras ciudades, pero nunca en la nuestra, y hoy tomó lugar en nuestra ciudad. Y la verdad es que tenemos que comenzar a entender que esta clase de situaciones pueden pasar en nuestras comunidades. Tenemos que comenzar a pensar que vivimos un país, ¿verdad? Que aunque hemos inmigrado por la idea de la prosperidad y la seguridad, tenemos que ver, ¿verdad? Que el único que puede dar seguridad es nuestro Cristo Jesús. Hemos visto, ¿verdad?, que mucho hemos inmigrado a este país con la idea de poder tener una prosperidad o tener seguridad. Pero como el salmista dice, cuando laboramos sin Cristo Jesús, todo lo que nosotros hacemos es ¿en qué? En vano, en vano. Y es por eso que nosotros tenemos que estar listos por estas clases de situaciones. Es por eso que cuando pase un día de esto pueda pasar en nuestra comunidad, cada uno de nosotros tenemos que estar listos para lo sucedido porque vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo muy malo. Entonces tenemos que estar listos, no con materiales, no con las cosas que el mundo nos da, pero tenemos que estar listos espiritualmente. Nuestra hermana leyó Lucas 16 sobre Lázaro y el hombre rico. Y dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Quiero que mires, este hombre era un hombre rico. Era un hombre rico, dice, había cierto hombre rico. ¿Y por qué? Y después de esto no solamente nos está diciendo que era rico, pero nos enseña su riqueza cuando dice que su vestidura era de púrpura y lino fino. Quiero que entiendas, tú y yo podemos comprar una ropa, una camisa púrpura fácilmente. Pero en este tiempo para ellos tener algo púrpura, se tenía que teñir, tenían que tener, ¿verdad? Las plantas, se tenía que hacer con las manos y costaba mucho. No se podía reproducir esta clase de tela para poder hacer camisas o ropa. No, ellos tenían que hacerlo a mano, costaba mucho y solamente gente que tenía mucho dinero podía vestirse de esta manera. Entonces cuando tú miras una película de la antigüedad, de los tiempos pasados, y miras a alguien saliendo con una ropa púrpura, significa que esta persona tenía honor, tenía dinero, tenía mucho dinero para poder comprar esto. Este hombre era un hombre que tenía mucho dinero. Y después dice, había un pobre llamado Lázaro. No solamente dice que era pobre, pero lo describe. Se tiraba en el suelo a su puerta cubierta de llagas. Era un hombre pobre, era tan pobre que no tenía dónde poder vivir. Era tan pobre que él no tenía la medicina para poder ayudar a sus llagas de su cuerpo. Era un hombre muy pobre. Entonces miramos, tenemos un hombre rico que tenía todo lo material, tenemos un hombre pobre que no tenía dónde poder vivir, y la razón por qué estaba en la casa, de las puertas de este hombre rico, es para poder recibir una limosna, algo de comer. Entonces estos hombres vemos, ¿verdad?, que hay un hombre muy pobre, hay un hombre muy rico, ellos mueren, y ahora miramos el hombre pobre en Hades, en un lugar terrible, un lugar donde es tormento, castigo, un lugar donde verdaderamente era sufrimiento, había fuego. Y miramos a Lázaro donde dice la palabra: y sucedió que murió el pobre
y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? En el seno de Abraham. Cuando la palabra describe en el seno de Abraham, era un dicho describiendo que es un lugar de intensamente gozo. Entonces, cuando miramos que en el seno de Abraham es un lugar que había intensamente gozo, paz, prosperidad. Lázaro va de no tener nada a estar viviendo por la eternidad en un lugar de intensamente ¿qué? Gozo. Donde hay prosperidad de todos lados, donde no hay llagas, donde no hay llanto, donde no hay dolor y no hay crimen. ¿Por qué? Porque aunque Lázaro era pobre en material y no tenía nada, Lázaro tenía algo que el hombre rico no podía obtener: salvación en Cristo Jesús. El hombre pobre ahora es rico por la eternidad, y ahora miramos al hombre rico, ahora es pobre por la eternidad, porque aunque se vestía en lino de púrpura y tenía todos los materiales que él podía tener en este mundo, él no tenía lo que no podía ganar, que es salvación en Cristo Jesús, y él termina en un lugar de tormento y dolor. Mis hermanos, aquí podemos entender qué es lo que nuestros hijos necesitan. Aquí podemos entender cómo nosotros, cada uno de nosotros, podemos estar preparados para los tiempos fuertes que pueden ver en nuestras vidas. Porque no sabemos el día y la hora que esto, lo que sucedió en una escuela, pueda suceder en nuestras comunidades. No sabemos el día y la hora que un hombre puede levantarse en cualquier lugar, porque puede ser en una escuela o en un restaurante, en un lugar público, y ha pasado también en donde, en las iglesias también. Entonces, cuando esto pase en nuestras vidas, tenemos que tener la seguridad que hemos llevado a nuestras familias en Cristo Jesús. Y cuando pase esto, tenemos que tener la paz que nuestros familiares van a estar en ¿qué? En un buen lugar. Entonces, Salmos 27 nos va a ayudar a traer esa paz y esa fortaleza que cada padre y cada hijo necesitan este día. Salmo 127 fue escrito por Salomón, y aquí él habla de 3 áreas: la construcción, la seguridad y familia. Son 3 áreas que él falló y 3 áreas que él entiende que solamente Dios puede ayudar. Pero vamos a comenzar en el verso 3 al 5 y después terminamos con el verso 1 y 2. Vamos al verso número 3. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Entonces el salmista, ¿verdad? Aquí el rey Salomón escribe y dice: un don. El don significa un regalo de Dios. Son los hijos. Quiero que entiendas, cada hijo que está aquí en este lugar, cada padre debe de entender que lo que tenemos, que nuestros hijos, es que es un regalo de Dios. Escucha. No son por error. No es por error. No es el resultado del pecado. Cada niño que está aquí, que está en la comunidad, cada niño que está en este mundo, es un regalo de Dios. Tenemos que entender, no es porque tú planeaste a tener un hijo y por eso ahora tú no eres un hijo. No tiene nada que ver de tus planes, no tiene nada de ver cómo tú te estás cuidando. La palabra nos enseña que los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Y es por eso que decimos no al aborto. Porque la idea del aborto es que esto es un error. No estoy listo para esta criatura. La mayoría de personas no mata a sus hijos en una clínica porque ellos son malas personas, porque son criminales y andan. No. La mayoría de personas cuando van a la clínica es porque esto fue el resultado de un pecado, de un error. Ese es el resultado, ¿verdad? De algo que realmente no planeaba. Y como yo no puedo cuidar a esta criatura, entonces van a una clínica y asesinan a ese bebé. Pero la palabra nos enseña que no es por error esa criatura. Si cada niño y cada uno de nosotros es que un regalo del Señor. Por eso Deuteronomio 7:13 dice: te amará
te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite y el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que daría. Entonces tenemos que comenzar a entender, nuestros hijos no son una carga para nosotros. Nuestros hijos no son una carga para nosotros, lo repito. Nuestros hijos son un regalo del Señor. Y no solamente es un regalo del Señor que nos otorga a nosotros, pero ahora tenemos que ayudar en su crecimiento. ¿Para qué? Porque cada niño y cada niña, cada persona que está en nuestras vidas es utilizado para la gloria de Dios. El versículo 4 dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. El hijo y la hija que crezcan las cosas de Dios se convierte una herramienta para Cristo Jesús. Escucha, los hijos que son instruidos por la palabra de Dios en los caminos del Señor, esos hijos se convierten en una herramienta. Aquí el salmista dice, como flechas en las manos del guerrero. Él está diciendo que en tiempos de conflictos, aquellos niños que han crecido en las cosas correctas pueden defender los intereses de la familia. Los intereses de la familia, pero entendemos que como familias en Cristo, ¿cuál es nuestro interés, mis hermanos? El Evangelio. Entonces, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor, cuando nosotros los traemos a la iglesia, cuando nosotros comenzamos a hablar de Cristo Jesús más que otras cosas de este mundo, lo que estamos haciendo es que estamos preparándolos a ellos para que el día del Señor ellos se conviertan en herramientas para Cristo Jesús. Herramientas para Cristo Jesús. Es por eso que debe de haber un cuidado para nuestros niños. Es por eso que cada uno de nosotros debemos llamarlos. Dice Lucas 5:20, levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo pródigo que había vendido su riqueza que su padre había batallado y sufrido para obtener. Viene el hijo pródigo y de lejos viene el padre y lo ve y corre a él. Este es el amor que Cristo tiene para nosotros. ¿Cuál es el amor que tú tienes que tener a tus hijos? Es el amor que Cristo Jesús tiene hacia nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos merecemos el oxígeno que está en nuestros pulmones ahorita mismo? Nadie. Entonces constantemente tú y yo tenemos que tener misericordia, gracia y amor hacia nuestras criaturas, hacia nuestros hijos. Este joven, como dijo la hermana Ingrid, 18 años, que tenemos que orar por sus padres, tenemos que orar por su familia, fue un hombre, un joven que creció en una familia quebrantada. Mis hermanos, el rol del padre en una criatura es de suma importancia. Escuchar al padre hablar y decir, yo no crecí mucho con él, no tuve mucho tiempo, incluso no le he hablado unos meses atrás. Comenzamos a entender, ¿verdad?, que había un problema que llevó a este joven a entrar en las áreas donde no tenía que entrar. Como padres nosotros tenemos que constantemente ser los pastores de nuestros hijos en nuestros hogares. Tenemos que constantemente aprender de la palabra de Dios para poder instruirlos a ellos. La razón que Cristo nos da a este padre que ama a su hijo pródigo es porque este padre tiene un conocimiento de quién es Dios y la misericordia de Dios. Tú no vas a poder tener misericordia y amor si tú no conoces a Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos que comenzar a entender que si tú vas a amar, si tú vas a enseñar, si tú vas a entrenar, si tú vas a disciplinar, vas a tener que aprender de Cristo Jesús primero.
Es la razón por qué hay tantos recursos aquí y afuera. Vivimos en la temporada donde podemos entrar a YouTube y ver grandes lecciones bíblicas y aprender a cómo instruir. Pero mi hermano, te digo, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Yo no puedo decirle a mis hijos, caminan los caminos de Cristo Jesús, y a ellos están viendo a un hombre que no esté caminando en los pasos de Cristo. Yo no le puedo decir a mis hijos, no mires eso cuando yo lo estoy viendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que comenzar a entender que para un niño es muy importante tener personas alrededor de él que son responsables y caminen los caminos del Señor. Porque si podemos notar algo y podemos aprender de este joven que mató a estas personas de 18 años, es que el enemigo puede destruir las mentes y los corazones de la humanidad y utilizarlos para los planes de Él mismo. Debemos de amarlos, debemos de enseñarles, dice Deuteronomio 6:7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y palabras de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En pocas palabras, Dios dice, enséñales a todo tiempo. Instrúyeles a todo tiempo. Instrúyeles a todo tiempo. Cuando comes, cuando estás en casa, cuando te vas a dormir, cuando te levantes. Incluso si sigues leyendo Deuteronomio, dice, ponlo en los postes, ponlo en todos los lugares. Aprende la palabra de Dios. Instrúyelos a ellos en las cosas del Señor. Mi hermano, ¿cuántos versículos tus hijos se han memorizado? ¿Ah? ¿Cuántos servicios tuviste en tu casa? ¿Cuántas veces has abierto una Biblia con ellos en estos días? ¿Entiendes? La educación es muy buena y yo apoyo la educación, pero mis hermanos, el conocimiento de Cristo Jesús es máximo. El título de graduación es muy bonito, pero si llegan solamente con el título en el trono de Cristo Jesús, ellos no van a entrar. Ellos no van a entrar. ¿Ah? Que sepan una carrera y un deporte es muy precioso, pero eso no les va a dar una vida eterna. Lázaro, un hombre pobre que tal vez no tuvo ningún diploma, tal vez no tuvo ni una enseñanza de atleta, pero Lázaro tenía algo dentro de él que le dio algo tan precioso, y la eternidad de Cristo Jesús nos enseña y nos da, mis hermanos. Tenemos que enseñarles, tenemos que entrenarlos, dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Tenemos tanto miedo a lo que lo secular le enseña. ¿Tú sabes por qué tenemos tanto miedo? Que las agendas del homosexualismo y las agendas de pecado estén entrando en las escuelas. ¿Tú sabes por qué tenemos tanto miedo? Porque no estamos haciendo nuestro trabajo en casa. Pocas palabras. ¿Tú crees que es la primera vez en la historia de la humanidad que viene una agenda sobre esta clase a las personas? La iglesia ha sobrevivido. No porque la cultura se ha cambiado, porque la iglesia ha estado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, para que tú comiences a enseñar, debes de comenzar a entrenarlos. No es suficiente que yo le diga a mi niña que ella tiene que ser una hija de Cristo Jesús y como ella tiene que actuar, ella tiene que aprender de su madre cómo se porta una hija de Dios. Mi hijo tiene que aprender a cómo portarse como hombre. ¿Cuáles son los modales cristianos? ¿Cómo habla un hombre de Cristo Jesús? ¿Cómo camina un hombre de Cristo Jesús? Es de constantemente instruirles y enseñarles, porque somos criaturas de hábitos. Escucha, somos criaturas de hábitos. Si en tu vida solamente maldad te ha enseñado, tú
vas a vivir maldad y solo vas a hablar maldad. Si en tu vida solo rechazo has recibido, tú solo vas a pensar en rechazo y ser rechazado. Entonces tenemos que entrenarlos en las cosas del Señor, instruirlos en las cosas de Cristo Jesús. ¿Para qué? Comenzar a ellos y ver a ellos que comienzan a vivir la palabra. La palabra dice que serán flechas y no solamente es de decirles a ellos, bueno, haz esto, haz aquello, es de comenzar a cambiar los malos hábitos. Y la palabra nos enseña que el corazón humano no quiere saber nada de Cristo Jesús. Y es de comenzar a enseñarles a ellos las cosas de nuestro Señor. Es vivir lo bueno que es Cristo. Es vivir lo que Cristo nos ha enseñado y es comenzar a cambiar estos hábitos. Constantemente escucho la queja que la oración se ha eliminado de la escuela secular. Mis hermanos, aunque una maestra no dirija en la oración, nuestros hijos pueden orar en las escuelas. Escucha. Lo repito, la razón por qué nos enojamos tanto porque la escuela secular pública sacaron la oración es porque no están orando en la casa. ¿Ah? Tú quieres que tus hijos sean un hijo, una hija en oración, ora en la mañana, ora en la noche. Constantemente instrúelos en la oración. Y te digo algo, aunque la maestra no oren, los niños van a orar. ¿Por qué? Porque en casa se ha creado, han entrenado para hacer estas cosas. Disciplinarlos, dice Proverbios 13:24, el que habita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Mira, disciplina a tus hijos, que cuando ellos hacen algo mal, disciplínalos, corrígelos. El padre que no corrige es porque no lo ama. ¿Tú sabes por qué muchas personas no disciplinan? Porque cuesta mucho. Se va a enojar mi niño conmigo. Y lo he dicho aquí, tu hijo y tu hija no es tu mejor amigo y tu mejor amiga. Para de decir, mi hijo es mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque no estás valorando el rol que el padre te ha dado. Tu hijo es tu hijo y tú eres su padre, y como padre, ¿tú sabes qué? Soy mejor que un amigo. Y como madre, ¿tú sabes qué? Eres mejor que una amiga. Pero si yo trato a mi niño como mi mejor amigo, ¿tú sabes lo que va a causar? Como un buen amigo no quiero que él llore. Y cuando tengo que disciplinarlo con una vara, ¿verdad? Como dice la palabra, me va a doler mucho. Cuando debo de entender que la disciplina es porque amamos. Dice Hebreos 12:7-11, es para su corrección que sufran. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Nos enseña la disciplina de nuestro Dios. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón nos respetamos, no estaremos sujetos al Padre, nuestro espíritu, y viviéramos. Escucha, debemos de comenzar a disciplinar a nuestros hijos. Pero padres, debemos de comenzar a ser modelos para ellos bíblicos. Dice 1 Reyes 9:4, y en cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, y estas son palabras del rey Salomón, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te ha mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. Segunda Crónicas 7:3 dice, y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los de Baales. Mira cómo describe a estos reyes. Ellos son bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos conocieron y buscaron las cosas buenas que el rey David hizo. Ellos tuvieron un buen modelo.
Ellos tuvieron un buen modelo. Y repito, mis hermanos, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y si tú eres un mal modelo, si tú eres como los fariseos que adoran con tus labios, pero tu corazón está muy lejos de ellos, le estás dando un mal entendimiento de que es un cristiano. Un cristiano no es solamente alguien que canta con sus labios, es alguien que realmente tiene a Cristo Jesús en su corazón y vive la palabra. Porque tú sabes qué pasa cuando tú no eres un buen modelo. Mira Primera de Reyes 22:52. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este rey estuvo mal. ¿Por qué? Porque andaba en el camino de ¿quién? De sus padres. Dios nos instruye y nos enseña que nuestros hijos aprenden ¿de quién? De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Y tenemos que comenzar a entender esto. Porque si nosotros no entendemos, el día que algo así pase en nuestra comunidad, vamos a ser quebrantados, vamos a ser rotos. Y tú sabes que no vamos a tener la seguridad de quién es nuestro Dios. Y a dónde nuestros niños irán. Verso 5 de Salmo 127, bienaventurados el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. El aljaba era el contenedor donde se ponen las flechas. Y aquí está describiendo, es una bendición tener hijos criados en las cosas del Señor. Va a tener ese contenedor llena de herramientas para la gloria de Dios. Y que cuando el enemigo toque las puertas, él va a decir, vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque mis hijos han instruido en las cosas buenas. Y el enemigo anda atrás de nuestros hijos. Como dije la semana pasada, porque son la imagen de Dios. Porque son la imagen de Dios. Él mató muchos niños cuando nació Moisés. Él mató muchos niños cuando nuestro Salvador vino. Miramos muchos ídolos falsos, se les entregaron niños para quemarlos. Y tú sabes cuántos niños mueren por el aborto cada año. 73 millones de niños. El enemigo anda atrás de nuestros hijos. Y cuando nacen, tú sabes lo que hace, adultarnos sus mentes. ¿Sabes? El problema de esta nación no es solamente las leyes que están dejando que alguien que tiene problemas mentales y no es maduro tenga una arma de fuego. Hay que cambiar esas leyes. Pero también esta cultura ama las armas y la violencia. Ama la idea de las guerras, asesinatos y muertes. Tú puedes ver toda clase de película y la mayoría de películas que tiene armas. Miramos ahora mismo el entretenimiento en lo que es el pueblo latino, es que lo que es los narcos. Y miramos las historias y nos entretiene. Y lo miramos otra vez el siguiente domingo y nos entretiene. Y comenzamos dando nuestro dinero y nuestra atención a estas cosas sucias que han arruinado nuestros países. ¿Por qué? Porque nuestra mente está siendo entretenido por las cosas del maligno. Miramos los videojuegos. Lo primero que dijeron de este joven de 18 años es su amor al videojuego. Y el otro joven que fue y mató a gente afroamericana en Buffalo también tenía un amor al videojuego. ¿Tú qué crees que va a pasar si constantemente estás metido enfrente de un televisor matando a gente en el televisor? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? Nuestra cultura está tan mala, pero tú y yo vamos a tener que frenar esto con nuestros hijos. Un amén. Gracias, hermana. Tú y yo vamos a tener que apagar el televisor, vamos a tener que quitarle los juegos. Y vamos a tener que enseñarles a ellos, no hay nada bonito de una arma de fuego. No hay nada no hay entretenimiento en cosas de esas, mis hermanos. Pero tú sabes dónde hay gozo en las cosas del Señor. Y con esto voy terminando.
Lo que pasó en estos días en Texas es algo tan fuerte, pero es un recordatorio, mis hermanos, que todo el labor y todo lo que nosotros hacemos sin Cristo Jesús es vano. Versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanta de madrugada, que se acuesta tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Podemos edificar, podemos tener las mejores guardianes. Cuando hablo con mi padre y hablamos, ¿verdad?, de nuestro país y como él emigró a este país, la mayoría de veces me dice: la violencia en Guatemala era tan fuerte que yo buscaba un lugar seguro. Pero mis hermanos, en un lugar seguro sin Cristo Jesús también hay violencia. ¿Entiendes? Dice aquí: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La palabra nos enseña que solamente Él puede guardar nuestros hijos. Solamente Él puede salvar a nuestros hijos. Solamente Él. Lázaro, pobre, enfermo, buscando por una limosna, pero Lázaro era un servidor de Dios. Lázaro era alguien que verdaderamente tenía a Cristo Jesús. Tuvo salvación. Mis hermanos, si el Señor no hace, no actúa, no cuida, todo lo que nosotros hacemos es en vano. Dice, quiero que mire lo que significa vano. Significa inútil. 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 Puedes levantarte de madrugada, ir a trabajar. Puedes regresar muy noche del trabajo, tal vez tener un plato de pan, pero tú sabes que sin Cristo Jesús vas a ningún lugar. Puedes llevar a tus hijos a la mejor escuela y tener los mejores guardianes, vivir en la ciudad donde nunca le pasa un crimen, pero sin Cristo Jesús, ¿tú sabes qué? La protección es en vano. Puedes edificar la casa, puedes dedicar todo tu tiempo a construir un lugar, pero si tu casa está sobre la arena, mi hermano, el viento, la tormenta, todo vendrá y derrumbará todo lo que habías trabajado, porque sin la roca que es Cristo Jesús, todo el labor que tú, yo hacemos es en vano. Es en vano. Y es por eso que tenemos que entender que nuestro Dios, Él puede proteger. Él puede proteger. La nieta de un pastor falleció ese miércoles ahí. Y este pastor tiene la aseguranza que su niña de 9 años, que cuando él se muera, la va a poder ver. Escucha, escucha. Él está llorando, le duele esto, pero él tiene la esperanza que cuando él mira a Cristo Jesús, después de ver la gloria de Dios y contemplar la hermosura de su Padre y su Creador, él va a poder ver a su nieta. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Porque nuestro Dios no es inútil. Escucha, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano, inútil es el trabajo de los que lo edifican. Los que están trabajando en esta casa, si Cristo no está haciendo labor, tú sabes que es en vano. Es por eso que Dios quiere asegurarse que nosotros miremos que su nombre tiene valor. Que cuando estamos diciendo Dios, estamos diciendo Él es el Todopoderoso. Él puede proteger a nuestros hijos. Él puede cuidarlos, instruirlos en los caminos de Dios. Él puede hacer esta labor.
terminar, dice, pues Él da a su amado, aunque ¿qué? Aún mientras duerme. Aún mientras duerme, Él está sirviendo, trabajando, construyendo, protegiendo, edificando. Él está haciendo el labor, porque nuestro Dios no es inútil. Tenemos que comenzar a entender esto. El mandamiento número 4 dice: no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor, de Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es inútil. Él quiere asegurarse que cuando tú utilices el nombre de Dios, tú entiendes, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios, Él puede cuidar. Él puede cuidar. Génesis 3:15, 35, 11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrá de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Mira, Él le da el llamado, y antes de decirle que se multipliquen, antes de decirle que sean una nación, ¿verdad? Y que multitud de naciones vendrán a Él, antes de decirle que reyes saldrán de sus entrañas, antes de decirle eso, le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Amar a nuestros hijos es muy duro. Es muy duro. Van a crecer, va a haber tiempo de rebeldía, pero mi hermano, Cristo nos puede llevarlos, amarlos como debemos de amar. Disciplinar es muy duro, pero Cristo nos puede llevar a disciplinar. Enseñarles es muy duro, pero Cristo nos puede llevar a enseñarles. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y tenemos que comenzar a valorar el nombre de Dios, porque los que no lo valoran serán condenados. Deuteronomio 5:11 dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Entonces, padres, tú y yo podemos orar, cuidar de nuestras criaturas. Y si un día en nuestra comunidad pasa lo que pasó en Texas, ¿tú sabes qué, mis hermanos? Que tú puedes decir: para la gloria y honra de nuestro Señor. Aunque nuestro hijo y nuestra hija no esté con nosotros, sabemos que nuestro hijo y nuestra hija está en un lugar mucho mejor. No más sufrimientos, no más dolor, no más ese miedo que alguien va a venir a quitarle sus vidas. No más el enemigo tratando de destruir sus mentes, sus almas y sus corazones. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Y tendremos la aseguranza que podemos estar un día con Cristo Jesús. Y ahí van a estar nuestros hijos. Pero todo viene por la instrucción, mis hermanos. Tú sabes, la escuela dominical es muy precioso, es muy buena, pero la escuela dominical es un recurso para los padres. La escuela dominical se suma a la labor que los padres están haciendo en su casa. No es un reemplazo, no es nada de eso. Yo sé, hay aquí solteros, o hay padres, o hay abuelos o abuelas que no tienen, ¿verdad?, hijos con ustedes. ¿Y nosotros qué? Y ustedes también pueden ser una herramienta que Dios puede utilizar para ayudar a esta comunidad de niños a crecer en los caminos del Señor. Entonces todo comienza con nosotros. Todo comienza en nosotros, comenzar a vivir las cosas del Señor. Comenzar a vivir conforme a la palabra de Cristo Jesús. Porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos ser lo que verdaderamente
no tenemos. ¿Y tú sabes qué? Muchas veces hablamos de un Cristo que no conocemos. Muchas veces pedimos a nuestros hijos y le exigimos que vivan algo que tú y yo no hemos vivido. Entonces, vamos a tener oración esta tarde por nuestros padres, después por nuestros hijos. Pero ahí siéntense sentados. Quiero que pienses cómo yo he sido como padre. No estoy hablando de materiales, no estoy hablando de nada de eso. Nada, olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvídate de lo material, olvídate de nada de eso. ¿Cómo yo estoy siendo como padre bíblico? Bíblico. ¿Cómo mis hijos están aprendiendo lo más importante que es Cristo? ¿Cómo? Y si tú quieres pedirle perdón al Señor porque no estás enseñando bíblicamente, no estás siendo el padre o la madre bíblica, quiero que tomes el tiempo para eso. Vamos a orar por nuestros hijos, pero yo quiero que cuando tú ores por tus hijos, tú digas, ¿tú sabes qué? Yo me comprometo a educarlos bíblicamente. Yo me comprometo a disciplinarlos. Yo me comprometo a enseñarles, a instruirlos. Yo me comprometo a que ellos crezcan a ser hijos, hijas ejemplares en los caminos de Dios. Entonces oremos por los padres. Padre, tú eres un Padre excelente, Señor. Tú eres un Padre que nos amas. Y aún, Padre, nuestra rebeldía, Señor, tú no nos dejas, Padre. Tú eres un Padre que disciplina, Señor. Tú eres un Padre, que disciplina porque nos amas. Tú eres un Padre que nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Tú eres un Padre excelente. Tú eres un Padre, Señor, que nos has ayudado, que nos has instruido. Y la razón por que realmente estamos en los caminos de Cristo Jesús es porque tú, Señor, nos has salvado. Tú, Señor, nos has restaurado, nos estás santificando y nos llevas en los caminos de Dios, Padre. Tú eres el Padre ejemplar y tú eres el Padre que tú deseas que yo sea. Entonces, Señor, aquí estamos como papás y mamás. Estos son los hijos que nos has regalado. Algunos estamos sufriendo por la situación que pasó hace unos días, Padre. Pero, Padre, hoy queremos sentir la aseguranza, Señor, que si el enemigo toca nuestra comunidad, nuestras familias de esta manera, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. Pero, Padre, te pido, Señor, que como padres hoy nos traigas convicción, Señor, si no estamos sirviendo de la manera correcta, Señor. Si le dedicamos más tiempo al trabajo que a nuestras familias, que le dedicamos más tiempo a nuestras personas, a nosotros mismos, que a nuestras familias, Señor. Que si hablamos más de otras cosas, Señor, que de ti, Señor. Hoy queremos, Padre, reconocer, Señor, que estamos en error. Y si alguno quiere pedirle perdón y arrepentirse de sus pecados, Señor, pido, Padre, que nos dé la fortaleza para pedir perdón. Ayúdanos, Señor, por favor, a no, Señor, ser las personas que escucha corrección y no la acepta, Padre. Pero queremos hoy, Señor, venir ante ti, Señor, y pedirte perdón. Toma unos segundos ahí para orar y para pedirle al Señor perdón.